Pero es verdad que aunque pueden presentarse a sí mismos para el cargo, solamente el apóstol o sus representantes podrá designarlos. Y Pablo le dirá a Tito, ¿no?, manifestando de esta manera una llamada que viene del propio Jesucristo. Os animo, por cierto, os pido, os ruego, que recéis, ahora que hablamos de los obispos, que recéis especialmente de corazón por don Juan José, que le operan, pues ahora, el día 11, le operan de su problema de los intestinos, y entonces, por favor, encomendadlo de corazón al obispo, a nuestro pastor y padre en la fe. Y mirad qué bonito, ya desde el principio. Lo primero, esta llamada viene de Dios, se manifiesta a través de sus representantes y se da, cuando viene esta llamada, Dios da el carisma necesario para llevarla a cabo, el carisma, el don, y se manifiesta por la imposición de las manos, desde el principio, la imposición de las manos. Sabéis que en la ordenación de los sacerdotes y de los obispos, la imposición de las manos. Bien, ese es el signo de la intervención del Espíritu Santo. Bueno, pues el rechazo, ya desde el principio, el rechazo de esa tradición y la interpretación subjetiva del Evangelio, la interpretación subjetiva del Evangelio y el rechazo de la tradición van a abrir las puertas en el seno de la Iglesia y fuera de ella a numerosas sectas, a numerosos caminos alejados de la Iglesia y de la fe, ayer como hoy. ¿Comprendéis esto? Que atacan la verdadera fe. Esto en este momento en que Pablo escribe, pero más adelante, en la Edad Media, con el nominalismo de Guillermo de Ockham y en adelante ya dentro de la Iglesia, o la gnosis de Joaquín de Fiore, que va a ser la matriz, la madre de todas las herejías después, el protestantismo, que aunque haya que ver todos los pilares ecuménicos, puntos de encuentro que podamos tener, pues el protestantismo no deja de ser in radice una herejía y un cisma, y multiplicó y multiplica hoy día pues cantidad de sectas por todos lados, precisamente por la interpretación libre de la Sagrada Escritura, que cada uno interpreta lo que le da la gana, que no hay, ¿me comprendéis? Y después más tarde la Ilustración, en la que se va a poner a la razón en lugar de Dios, y después más tarde, y todo viene de la misma matriz, toda la interpretación, y esto es actual también hoy, interpretación crítica de la Biblia, que teniendo puntos buenos, tiene puntos ya desbordados, en que se niega todo lo sobrenatural, todo el misterio, ¿no? Pues entonces se abren sectas que pululan ya en ese mundo pagano cuando Pablo escribe su carta a Tito. ¿Cómo son estos sectarios? Pablo va a hacer otra serie de retratos aquí. ¿Cómo son? Pues es imposible enumerar el número de sectas que empezaron a surgir especialmente. Están especialmente entre los judeocristianos que vienen o que acentúan el judaísmo rabínico de los rabinos de Jerusalén. Están los judeocristianos que acentúan el judaísmo helénico de Roma. Están los judeocristianos gnósticos de Egipto. Cada uno son judeocristianos, pero cada uno tiene como matices diferentes. Pablo se va encontrando por todas partes con estos, ¿no?, que se aferran unas veces a unas tradiciones sin vida que vienen de ellos y que rechazan la auténtica tradición de la Iglesia. Están los extremistas, que no admiten matizaciones de ningún tipo. Están los sincretistas, que aceptan todo y que no tienen convicciones de nada. Están los predicadores sin mandato, que predican. Los charlatanes sin sentido común, también. Están los doctrinarios sin escrúpulos, que no les importa a la gente. Todo esto en la Iglesia, desde el principio. Y están los contestatarios que no tienen ningún respeto a los demás. Fijaos con todo lo que tiene que bregar Pablo. Pues, naturalmente, con toda esta caterva que tiene Pablo aquí,
Él se preocupa, y en el fondo toda aquella gente se había quedado sin comprender la novedad radical del Evangelio. Esto es lo que le preocupa a Pablo. Pablo piensa desde el corazón de Cristo en la gente concreta. Porque él es sacerdote, él es pastor, y él se preocupa de la gente. Le duele y le preocupa que se adultere el Evangelio. Por eso le escribe a Tito y a Timoteo: guarda el depósito de la fe. Veremos en las cartas. Guarda el depósito de la fe. Le duele que se adultere el Evangelio. Hoy día también se adultera el Evangelio en la iglesia. Falsean la palabra de Dios. Extravían a los humildes. ¿Cómo no le va a doler? Yo recuerdo, os digo como anécdota al respecto, ¿no? Cómo se me partió el corazón. No os digo dónde, por supuesto, ni os digo qué. Puede ser en cualquier sitio o en cualquier momento. El caso es que había unas charlas de formación sobre la Sagrada Escritura. Iba la gente, las daba un sacerdote, y yo recuerdo que una señora, a la salida, una señora de un matrimonio, por cierto, de vida cristiana, de vida cristiana como llevamos nosotros, gracias a Dios, salió de aquellas charlas, de un sacerdote que no juzgo y que Dios le bendiga, pero que se supone entendido en Sagrada Escritura, pues salió destrozada, se encontró conmigo y me dijo: nos vais a volver locos. Me lo dijo con un dolor en el corazón: nos vais a volver locos. Me lo dijo a mí como presbítero, y a mí se me rompió el corazón. ¿Por qué? Porque no puede ser que unos digamos una cosa, otros otra, cuando está tan claro que el anuncio no es nuestro, que ninguno puede inventarse el Evangelio y que ninguno puede transmitir o poner otro cimiento que el ya puesto, que es Cristo, ni adulterar la Escritura, ni hacer una interpretación subjetiva o de quien sea en base a un supuesto conocimiento teológico, que a veces mucha gente cae en esas redes, ¿no?, de gente que se presenta como eruditos, doctores en Escritura, en teología, en cristología, y a veces dicen unas necedades que no tienen parangón. Todo aquel que niega a Jesús como Dios encarnado, todo aquel que niega su evangelio, sus milagros, todo aquel que niega su salvación por la muerte y la resurrección, pues todo aquel que va, en esta dirección, está equivocado. Nosotros lo tenemos muy claro, porque la fe es algo de vital importancia. Es nuestra salvación, ¿veis? Entonces, a San Pablo le duele porque extravían a los humildes, extravían a los pobres y, en definitiva, traicionan a Cristo. Bien, pues además, en aquel mundo de Pablo había de todo. Había magia, había logomaquia verbal a base de mitos y genealogías. Pablo los mete a todos en un mismo saco, todos estos en un mismo saco, porque lo único que le interesa es que este absceso hay que reventarlo y sacar a todos los que se empeñan en la Iglesia en establecer una autoridad paralela a la de los apóstoles. Por eso Pablo es tan celoso de su autoridad, porque me la dio Cristo, porque Pablo quiere llevar a todos a Cristo. Es preciso entonces que elijáis y que se elija entre el mito, entre lo que es un mito y el misterio de Dios. Lo que se presenta como mito y lo que se presenta como misterio de Dios. Hoy día también, tenedlo en cuenta, que os dirán que es mito la Sagrada Escritura, que es mito las acciones de Dios en la historia, y esa es la historia de nuestra salvación, que son mitos. Y sabéis lo que que los milagros son mitos, que la encarnación es un mito. Esto hay teólogos que lo dicen y sacerdotes que lo dicen. Y no hay que rasgarse las vestiduras, tenemos que estar nosotros firmes en la fe. ¿Qué es un mito? Un mito es una elucubración del cerebro del hombre, una elucubración humana y del subconsciente humano. Sin embargo,
El misterio es el secreto del misterio de Dios, de la salvación que Dios propone al hombre, bajo la envoltura de signos, pero es el misterio de Dios. No lo inventamos nosotros, se nos es dado, se nos revela, se nos descubre, se nos quita el velo. Esta es la revelación. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. El secreto de la salvación que Dios propone al hombre bajo la envoltura de signos, de los signos. Pues ahí está. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. El Evangelio no es una verdad abstracta, ni una fábula. Es la proclamación del hecho de Jesucristo, del acontecimiento de Jesucristo. El Verbo en el principio estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Este es Dios. Y el Evangelio es el encuentro con Jesucristo, con la persona viva de Jesús, Señor y Salvador. Esto es muy importante. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro siempre. Venga quien venga y diga quien lo diga. Y de hecho, el anticristo del que hemos hablado, que anuncia Pablo, que Pablo habla de él en la carta a los tesalonicenses también, y que se presenta y se presentará, y también San Juan en sus cartas, como aquel que niega que Jesús es Dios venido en la carne, venido en carne humana. Es el que niega esto, es el que propone un ecumenismo, una solidaridad preciosa, entre comillas, maravillosa, donde todo vale, donde Dios desaparece, porque Dios, en definitiva, donde Jesucristo deja de ser Dios y deja de ser quien es. ¿Me comprendéis esto? Ya hablamos del anticristo, ¿no? Bien, por eso Pablo, ante estos sectarios, reacciona con esa vitalidad, con esa fuerza, ¿no? Este evangelio que Pablo predica se presenta con la certeza de una realidad que es verificable. Es verificable, ya que los apóstoles han sido sus testigos oculares. Lo que hemos visto y oído, dice San Juan, visto y oído. Lo que tocaron nuestras manos, lo tocaron. El Verbo, la vida, pues la vida se hizo visible. Eso que tocamos, que vimos, que oímos, os lo comunicamos. Jesús, Dios hecho hombre. A lo largo de su historia, de toda su historia, la Iglesia tendrá que realizar, ayer, hoy y siempre, la labor del viñador que poda las vides para hacer que las cepas produzcan más y mejores frutos. Esto pasará, ha pasado, y está en las cartas de Pablo y pasará siempre. De hecho, las herejías, por ejemplo, en la historia de la Iglesia, herejías de todo tipo, han venido en la Iglesia, la mayor parte, dentro de la Iglesia, y han hecho crecer a la Iglesia la fe. Cuando han surgido, pues ha hecho que la Iglesia crezca en la fe, ¿no? Definiendo su propia fe. Bien, la Iglesia tendrá que estar siempre atenta a asegurar o a restablecer la salud de la fe. Y uno no es un carca, ni un extremista, ni un qué sé yo, por decir esto, ¿no? Esto lo dice San Pablo, sino que realmente esto es necesario. Estamos defendiendo lo más grande que tenemos, que es nuestra fe. Por este motivo escribe San Pablo a Tito: repréndelos enérgicamente. Repréndelos enérgicamente a los presbíteros, para que estén saludables también en la fe. Bien. Bueno, pues esto es como una primera carta, una primera parte de la carta a Tito, que como os digo es breve, y después hay una segunda parte en la que sigue como con esos retratos y nos va a mostrar ahora el rostro de Dios. Nos va a mostrar el rostro de Dios, que se tiene que reflejar
en sus sacerdotes y en sus hijos, en todos los bautizados, en cada uno de los cristianos. Se tiene que reflejar, se tiene que irradiar. Pablo nos lo pide a todos los cristianos, cuanto más a los sacerdotes, pero a todos los cristianos. Se trata del deber, de los deberes de los bautizados, pero primero de los deberes de los sacerdotes, de los pastores con los fieles. El pastor no solo tiene el deber de defender a los fieles contra toda amenaza a la fe, ¿no?, sino que tiene que ayudarles a crecer como hijos de Dios. Tiene que ayudarles a crecer. Esto es importantísimo. Pablo tiene plena confianza en la gracia de Dios, incluso pues entre los paganos, y en cualquier tipo de situación, incluso entre esos sacerdotes perdidos, esos presbíteros perdidos, y en toda la comunidad cristiana. Y en toda la comunidad cristiana, lo estamos viendo en las cartas, hay problemas de todo tipo, ¿no? Hay disensiones, y hay discordias, y hay envidias, etc. Bien, pues Pablo tiene plena confianza en la fuerza de la gracia para transformarlo todo. Personas mayores, gente que trabaja, jóvenes, matrimonios, y reciben de Pablo en esta carta consejos conforme a su situación, en esta carta y en otras. Hay una cosa, como os decía al principio, que le preocupa al apóstol, para todos nosotros: vivir como es debido. Vivir honradamente no ha sido fácil nunca, ni antes, ni hoy, ni después, no ha sido fácil. Somos pecadores, ni en los sitios de San Pablo, ni en ningún sitio. Bien, pues lo que a Pablo le gustaría es ver emanar de los discípulos del resucitado, somos nosotros los discípulos del resucitado, emanar la gracia como una especie de resplandor, irradiar la gracia de Dios. Sabéis, cuando uno vive en gracia de Dios, pues esto se produce por sí mismo, en la sonrisa, en la afabilidad, en el modo en el tono de la voz, yo qué sé, en tantas cosas, en gestos, se irradia. Pablo es muy sensible a esta presencia luminosa del cristiano en medio de los hombres, y él dirá: vosotros vais a cara descubierta en medio del mundo, sois carta de Cristo. Toma ya, sois carta de Cristo al mundo, qué bonito. Hoy diríamos, sois email de Cristo, ¿verdad? Aunque para mí el símil de la carta, la metáfora de la carta es más preciosa, ¿no? Sois carta, ¿no? Porque decir sois un WhatsApp tampoco queda muy bien, ¿no? Sois carta de Cristo, sois el buen olor de Cristo, ¿no? En medio del mundo, matrimonios, con sus dificultades, familias, con sus dificultades, trabajos, relaciones, con sus dificultades, con sus cruces y con sus dificultades, pero en la gracia de Dios, irradiando, vivir como es debido. Fijaos, ¿no? Ese es el verdadero sentido de la apertura al mundo que nos pide el apóstol. Ese es el verdadero sentido. No penséis, porque muchas veces podemos pensar: ¿y qué puedo hacer yo para ser apóstol, para hacer apostolado? Si yo pudiera coger un megáfono, ir por las calles o qué sé yo, irme a países de misión, bueno, a lo mejor el Señor te lo pide algún día, pero lo que te pide con seguridad, y ese es tu apostolado, vive tú en la gracia, irradia la gracia en tu vida, vive en la alegría. El Papa Francisco nos ha dicho hace poco, ¿no? La alegría, ¿no? Qué bonito, ¿no? Evangelii Gaudium, ¿no? El evangelio de la alegría que hay que vivir. El creyente está llamado a vivir, en tiempos de Pablo y ahora, entre los que no comparten su fe, y a veces entre los que la desprecian, incluso los que la combaten. Lejos de ignorarlos, irá allí el creyente con un alma arrebatada por la gracia, la vida en Cristo. Esta expresión que os repetiré siempre: la vida en Cristo. Bien, pues
vivir conscientes de nuestra misión. Remán decía, no hay, a ver si lo recuerdo, no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que se tiene que hacer. Esto es, cada día, y el divino impaciente. Bien, pues ahí, ¿no? Ahí está el ideal de todo, del trabajador consciente, del marido, de la esposa fiel, la fidelidad, tantas cosas, ¿no? Vivir su vocación, vivir la vocación que Dios nos ha dado, según la vocación y el estado que cada uno nos ha dado en medio del mundo. Porque no podemos separarnos ni aislarnos del mundo, eso no puede ser. Le dice Pablo a Tito que los que ya creen en Dios pongan empeño en señalarse en el bien. Que los que ya creen en Dios pongan empeño en señalarse en el bien, en las obras del bien. Conviene señalar esta insistencia en la gracia que se proyecta sobre toda la vida. El trabajo bien hecho, el estudio bien hecho, la piedad bien vivida, la comida bien hecha, los garbanzos de hoy o lo que vayáis a hacer, bien hechos, todo con amor, ¿no? Y visitar a tal persona bien hecho, todo. ¿No es ese el misterio de la encarnación? Dios hecho hombre y Dios hace las cosas bien. Es fácil adivinar entonces que el pastor, el sacerdote, ha de ser el primero en presentarse como ese hombre transfigurado por la gracia. Y es lo que yo le pido al Señor. Es fácil. Le dice Pablo a Tito, cuando enseñes, que se vea tu integridad y tu seriedad, con un hablar tan bien fundado e inacatable. Es así, ¿no? Que la parte contraria se abochorne, no pudiendo denigrarnos en nada. Pablo le está diciendo, sé coherente y sé que tengas gravedad sacerdotal, al mismo tiempo que Pablo también es tan humano, ¿no? A Timoteo le dirá, toma un poquito de vino en la comida, que te viene bien para el estómago, o en la predicación, sí se lo dice, en la predicación que sea con su pizca de sal, pero al mismo tiempo le está diciendo, oye, tu vida intachable, ¿no? Así pues, los sacerdotes y los laicos, cada uno en su lugar y según sus funciones, muestren completa fidelidad y honradez y hagan honor a lo que Dios, nuestro Salvador, nos enseña. Y termino, pues como con un relámpago de repente en la carta, como acostumbra hacer Pablo. En sus cartas muchas veces de repente, ¿no? Tiene como un hilo conductor, toca varios, es como una sinfonía, un tema de base, un tema que nos señala, pero después variaciones, ¿no? Toma distintos temas, y de repente un relámpago, ¿no? Precioso. Porque el favor de Dios se hizo visible, trayendo la salvación para todos los hombres. Nos enseñó a rechazar la vida impía y los deseos mundanos, y a vivir en este mundo con equilibrio, con rectitud y con piedad, aguardando la dicha que esperamos, la aparición, la venida de Jesús el Mesías. Mirad qué bonito, ¿no? El don de Dios, el favor de Dios se hizo visible y nos enseñó a rechazar la vida impía, esa vida impía, ¿no? Que a veces en el mundo actual y en la sociedad actual se da como normal, ¿no? Y a vivir en este mundo con equilibrio. A todos nos falta un hervor en cierta manera, pero el Señor nos llama a vivir con equilibrio. El equilibrio solamente lo podemos vivir en Él. En Él. Lo del hervor no preocuparos, eso es humano. Pero Jesús nos da el equilibrio. Y esperando la dicha que esperamos. ¿Cuál? La venida de Jesús el Mesías. La gloria del gran Dios y Salvador nuestro, que se entregó por nosotros para rescatarnos de toda clase de maldad y prepararse un pueblo elegido, entregado a hacer el bien. Este es el Evangelio. Y esta es la razón y la fuente de nuestra vida de cristianos. Pues bien, si los sacerdotes tienen la misión de proseguir en el mundo la encarnación de Cristo,
¿No tendrán que brillar también con esas mismas cualidades? Pues eso es lo que yo os pido que vosotras encomendéis a todos los sacerdotes del mundo, a los seminaristas. Los sacerdotes pedimos por todos y cada uno, y continuamente. Pedid por los presbíteros, por los sacerdotes, cuya vocación, nuestra vocación, es estar en medio del mundo, ¿no? En medio de este mundo. La vocación del clero secular, especialmente, es estar en la harina, ¿no? Y esa es nuestra vocación. Bueno, pues ahí nos tenemos que santificar, ¿no? No tenemos que brillar con esas cualidades. Pues bien, esto que os pido, pues que vosotras lo pidáis y que el Señor nos bendiga a todos. Vamos adelante con mucha alegría en la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.